Orden Mundial, de Henry Kissinger. Capítulo 3. El islamismo y Oriente Próximo. Un mundo en desorden. Oriente Próximo ha sido la crisálida de tres de las regiones más grandes del mundo. De su paisaje duro han surgido conquistadores y profetas que levantaron estandartes de aspiraciones universales. En sus horizontes, aparentemente ilimitados, se han levantado y caído imperios. Monarcas absolutos se han autoproclamado como la encarnación de todo poder, para luego esfumarse como espejismos. Aquí han existido todas las formas de orden internacional y nacional, y en algún momento han sido rechazadas. El mundo se acostumbró a los llamamientos de Oriente Próximo, instando a derrocar el orden mundial y regional en beneficio de una visión universal. La profusión de absolutismos proféticos ha sido el sello característico de esta región, suspendida entre el sueño de su gloria pasada y su incapacidad contemporánea para unificarse en torno a principios comunes de legitimidad interna o internacional. En ningún lugar del mundo es más complejo el desafío del orden internacional, tanto en lo que respecta a organizar el orden regional, como en lo concerniente a asegurar la compatibilidad de ese orden con la paz y la estabilidad del resto del mundo. En nuestra época, Oriente Próximo parece estar destinado a experimentar simultáneamente todas sus experiencias históricas: imperio, guerra santa, dominación extranjera, guerra sectaria de todos contra todos, antes de alcanzar, si alguna vez lo alcanza, un concepto definido de orden internacional. Hasta que lo logre, la región continuará siendo tironeada entre dos alternativas: unirse a la comunidad mundial o luchar contra ella. El orden mundial islámico. La más antigua organización de Oriente Próximo y el norte de África se desarrolló a partir de una serie de imperios. Cada uno se consideraba a sí mismo el centro de la vida civilizada. Todos surgieron en torno a zonas geográficas unificadoras y luego se expandieron por las zonas todavía no ocupadas que los separaban. En el tercer milenio antes de Cristo, Egipto expandió su influencia a lo largo del Nilo y sobre el actual Sudán. A partir del mismo periodo, los imperios mesopotámico, sumerio y babilonio consolidaron su dominio a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates. En el siglo VI a.C., el imperio persa surgió en la meseta iraní y desarrolló un sistema de gobierno que ha sido descrito como el primer intento deliberado en la historia de unir comunidades africanas, asiáticas y europeas heterogéneas en una única sociedad internacional organizada, bajo un monarca que respondía al nombre de Shahanshah, o Rey de Reyes. A fines del siglo VI después de Cristo, dos grandes imperios dominaban gran parte de Oriente Próximo: el Imperio Bizantino, o Romano Oriental, cuya capital era Constantinopla y donde se profesaba la religión cristiana, ortodoxa griega, y el Imperio Persa Sasánida, cuya capital era Ctesifonte, cerca de la actual Bagdad, que practicaba el zoroastrismo. A lo largo de los siglos se habían sucedido conflictos esporádicos entre ambos. En el año 602, poco después de que una plaga asolara a ambos, una invasión persa sobre territorios bizantinos provocó una guerra que duró 25 años, en la cual los dos imperios pusieron a prueba lo que quedaba de su poderío. Tras una eventual victoria bizantina, el agotamiento llevó a la paz que los estadistas no habían podido lograr. También abrió las puertas a la victoria final del Islam, porque en Arabia Occidental, en un inhóspito desierto, fuera de control de cualquier imperio, el profeta Mahoma y sus seguidores
estaban reuniendo fuerzas, impelidos por una nueva visión de orden mundial. Pocos acontecimientos en la historia mundial pueden equipararse a la espectacular y temprana propagación del Islam. La tradición musulmana cuenta que Mahoma, nacido en la Meca en el año 570, tuvo a los 40 años una revelación que continuó durante aproximadamente otros 23 y que, una vez puesta por escrito, pasó a conocerse como el Corán. Mientras los imperios persa y bizantino se diezmaban mutuamente, Mahoma y su comunidad de creyentes organizaron un sistema de gobierno, unificaron la península arábiga y se consagraron a reemplazar las creencias dominantes en la región, principalmente el judaísmo, el cristianismo y el zoroastrismo, por la revelación recibida por Mahoma. Una ola expansiva sin precedentes transformó el surgimiento del Islam en uno de los acontecimientos más significativos de la historia. En el siglo siguiente a la muerte de Mahoma, acaecida en el año 632, los ejércitos árabes llevaron la nueva religión hasta la costa atlántica de África, la mayor parte de España, el centro de Francia y el norte de la India. En los siglos siguientes la propagaron por zonas de Asia Central y Rusia, sectores de China y la mayor parte de las Indias orientales, donde el Islam, alternativamente llevado por mercaderes y conquistadores, se estableció como la presencia religiosa dominante. Que un pequeño grupo de árabes unidos inspirara un movimiento que derrotaría a los grandes imperios que habían dominado la región durante siglos habría parecido inconcebible décadas atrás. ¿Cómo fue posible que el surgimiento de tamaño impulso imperial y semejante fervor omnidireccional pasara tan inadvertido? Hasta entonces, las sociedades vecinas no habían considerado a la península arábiga como una fuerza imperial. Los árabes habían llevado una existencia tribal, de pastores y seminómada en el desierto, y sus márgenes fértiles durante siglos. Hasta este momento, si bien habían desafiado sin mayor éxito el dominio romano unas cuantas veces, no habían fundado grandes estados ni imperios. Su memoria histórica estaba encerrada en una tradición oral de poesía épica. Figuraban en los escritos de griegos, romanos y persas, principalmente como asaltantes ocasionales de rutas comerciales y poblaciones sedentarias. Si de algún modo se habían introducido en la visión del orden mundial de esas culturas, había sido a través de acuerdos ad hoc para comprar la lealtad de alguna tribu y encargarle la seguridad de las fronteras imperiales. En un siglo de empresas extraordinarias, este mundo fue derrocado. Expansionista y en algunos aspectos radicalmente igualitario, el Islam no se parecía a ninguna otra sociedad de la historia. Sus preceptos, que exigían frecuentes plegarias diarias, hacían de la fe un modo de vida. Su insistencia en la identidad del poder religioso y político transformó la expansión del Islam de empresa imperial en obligación sagrada. La avanzada musulmana ofrecía la misma opción a todos los pueblos que iban encontrando en su camino: conversión y adopción del estatus de protectorado o conquista. Como dijera un enviado musulmán, cuya misión era negociar con el sitiado imperio persa en la víspera de una decisiva batalla del siglo VII: si os convertís al Islam, os dejaremos en paz. Si aceptáis pagar los impuestos, os protegeremos si necesitáis protección. De lo contrario, es la guerra. La caballería árabe, que combinaba magistralmente convicción religiosa, destreza militar y desprecio por los lujos que encontraba en las tierras conquistadas, hacía creíble la amenaza. Enfrentadas al dinamismo y los logros de la empresa islámica, y bajo amenaza de extinción, las sociedades optaban por adoptar la nueva religión y su visión del mundo.
El rápido avance del Islam sobre 3 continentes dio prueba a los fieles de su misión divina. Convencido de que su difusión uniría a toda la humanidad y traería la paz, el Islam era al mismo tiempo una religión, un superestado multiétnico y un nuevo orden mundial. Las áreas que el Islam había conquistado o donde recibía tributo de los no musulmanes eran concebidas como una sola unidad política, Dar al-Islam, la casa del Islam o el reino de la paz. Estaban gobernadas por el califato, una institución definida por sucesión legítima a la autoridad política terrenal que había ejercido el profeta. Las tierras que estaban más allá eran Dar al-Harb, el reino de la guerra. La misión del Islam era incorporar estas regiones a su propio mundo y, por consiguiente, traer la paz universal. En teoría, el Dar al-Islam se encontraba en estado de guerra con el Dar al-Harb, porque el objetivo último del Islam era el mundo entero. Si el Dar al-Harb era reducido por el Islam, el orden público de la Pax Islámica suplantaría a todos los otros, y las comunidades no musulmanas se volverían parte de la comunidad islámica, o se someterían a su soberanía como comunidades religiosas toleradas, o como entidades autónomas vinculadas a ella a través de tratados. La estrategia para imponer este sistema universal recibió el nombre de yihad, la obligación de los creyentes de propagar su fe a través de la lucha. La yihad comprendía la guerra, pero no se limitaba a una estrategia militar. El término también incluía otros medios de ejercer el pleno poder para redimir y diseminar el mensaje del Islam, como los logros espirituales o las grandes hazañas que glorifican los principios de la religión. Dependiendo de las circunstancias y en diversas épocas y regiones en que se hacía hincapié, suscitó grandes diferencias. El creyente podía llevar a cabo la yihad con el corazón, con la lengua, con las manos o con la espada. Por supuesto que las circunstancias han cambiado mucho desde que el primer Estado Islámico se propuso expandir su credo en todas direcciones, o desde que gobernaba a toda la comunidad de sus fieles como una única entidad política en estado de desafío latente para el resto del mundo. Las interacciones entre sociedades musulmanas y no musulmanas han vivido periodos de fructífera coexistencia y también etapas de antagonismo. Los patrones comerciales han estrechado los lazos entre los mundos musulmán y no musulmán, y numerosos acuerdos diplomáticos han surgido del trabajo conjunto de estados musulmanes y no musulmanes en pos de importantes objetivos compartidos. No obstante, el concepto binario del orden mundial continúa siendo la doctrina oficial del Estado en Irán, incluida en su constitución, el grito de batalla de las minorías armadas en Líbano, Siria, Irak, Libia, Yemen, Afganistán y Pakistán, y la ideología de varios grupos terroristas activos en todo el mundo, entre ellos el Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIL. Otras religiones, especialmente el cristianismo, han tenido sus propias etapas de cruzadas, a veces exaltando su misión universal con un fervor comparable y recurriendo a métodos análogos de conquista y conversión forzada. En el siglo XVII, los conquistadores españoles abolieron antiguas civilizaciones en América Central y del Sur, llevados por un espíritu similar de conquista del mundo. La diferencia radica en que ese espíritu de cruzada desapareció en el mundo occidental o adoptó la forma de conceptos seculares menos absolutos o menos perdurables que los imperativos religiosos. Con el correr del tiempo, el cristianismo devino en un concepto filosófico e histórico, no en un principio operativo de estrategia o un orden internacional. Ese proceso
se vio facilitado porque el mundo cristiano había establecido una distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios, permitiendo una eventual evolución hacia políticas exteriores pluralistas y seculares dentro de un sistema internacional de estados, como hemos visto en los 2 capítulos anteriores. También fue impulsado por circunstancias contingentes, entre ellas la relativa falta de atractivo de algunos conceptos modernos de cruzada, llamados a reemplazar el fervor religioso, como el comunismo soviético militante que predicaba la revolución mundial o los imperialismos fundamentados en la raza. La evolución del mundo musulmán ha sido más compleja. Algunos periodos han alimentado esperanzas de una convergencia de enfoques. Por otra parte, en una etapa reciente como la década de 1920, el Imperio Otomano todavía afirmaba la línea directa de sucesión política del profeta Mahoma, lo cual era una realidad práctica para los estadistas de Oriente Próximo. Desde la caída de este imperio, la respuesta de los países claves musulmanes ha estado dividida entre los que quieren formar parte del nuevo orden internacional ecuménico, basado en los estados, como miembros significativos, observando sus profundas creencias religiosas, pero sin mezclarlas en las cuestiones de política exterior, y los que se han embarcado en una batalla por la sucesión de la autoridad universal dentro de una interpretación inflexible del concepto islámico tradicional de orden mundial. En los últimos 90 años, los exponentes de ambas visiones han dado algunas de las figuras más destacadas de la época. Entre ellos se cuentan algunos de los estadistas más visionarios del siglo y algunos de los absolutistas religiosos más formidables. La contienda entre ambos no ha concluido. Bajo algunos gobiernos de Oriente Próximo, los creyentes en órdenes universales basados en el Estado y en la fe pueden coexistir, aunque en ocasiones no sea fácil. Para muchos de sus fieles, especialmente en un periodo de resurgimiento del Islam, cuando la ideología moderna busca imponer el texto sagrado musulmán como árbitro central de la vida personal, política e internacional, el mundo islámico permanece en una condición de ineludible confrontación con el mundo exterior. En el sistema islámico temprano estaban permitidos los tratados de no agresión con sociedades no musulmanas. De acuerdo con la jurisprudencia tradicional, eran acuerdos pragmáticos de duración limitada que permitían a la parte islámica protegerse de las amenazas mientras recuperaba fuerzas y cohesión. Basados en un precedente establecido por el Estado Islámico temprano respecto de hacer treguas con enemigos a los que al final vencía, estaban limitados por términos de duración específica, hasta 10 años, y podían ser renovados si era necesario. Con este espíritu, en los primeros siglos de historia musulmana, las reglas legales islámicas estipulan que un tratado no puede ser para siempre, dado que debe ser inmediatamente abandonado si los musulmanes se vuelven capaces de combatirlos, a los enemigos. Pero estos tratados no implicaban un sistema permanente en el que el Estado Islámico interactuara en pie de igualdad con otros estados soberanos no musulmanes. Se pensaba que las comunidades del Dar al-Harb se encontraban en estado de naturaleza, porque carecían de competencia legal para relacionarse con el Islam en pie de igualdad y reciprocidad, puesto que no satisfacían sus estándares éticos y legales. Dado que para esta visión los principios internos del Estado Islámico eran de origen divino, las entidades políticas no musulmanas eran ilegítimas. Los estados musulmanes jamás podrían aceptarlas como pares verdaderamente iguales. El orden mundial pacífico dependía de la capacidad de forjar y expandir una entidad islámica unitaria, no del equilibrio entre partes rivales. En la versión idealizada de esta visión de mundo,
La difusión de la paz y la justicia bajo el Islam era un proceso unidireccional e irreversible. La pérdida de tierras sufrida por el Dar al-Islam jamás podía ser aceptada como permanente, ya que eso hubiera equivalido a repudiar el legado de la fe universal. La historia no registra ninguna otra empresa política que se haya propagado con resultados tan inexorables. Con el correr del tiempo, una parte de los territorios alcanzados en periodos de expansión del Islam quedarían fuera del control político musulmán, entre ellos España, Portugal, Sicilia, el sur de Italia, los Balcanes, hoy una mezcla de enclaves musulmanes y cristianos principalmente ortodoxos, Grecia, Armenia, Georgia, Israel, la India, el sur de Rusia y partes de China occidental. Pero la inmensa mayoría de los territorios incorporados durante la primera ola de expansión islámica continúan siendo musulmanes. Ninguna sociedad sola ha tenido jamás el poder, ningún liderazgo la resiliencia y ninguna fe el dinamismo necesarios para imponer perdurablemente su mandato en el mundo entero. La universalidad ha demostrado ser huidiza para todos los conquistadores, incluido el Islam. A medida que el primer imperio islámico se fue expandiendo, acabó por fragmentarse en múltiples centros de poder. Una serie de crisis posteriores a la muerte de Mahoma provocó la escisión entre las ramas sunita y chiita del Islam, división que define el mundo islámico contemporáneo. La sucesión es un tema peliagudo en cualquier nueva empresa política. Cuando el líder fundador es visto también como el sello de los profetas, el mensajero final de Dios, el debate se torna a la vez político y teológico. Tras la muerte de Mahoma en el año 632, un consejo de ancianos tribales eligió a su suegro Abu Bakr como su sucesor o califa, la figura más apta para mantener el consenso y la armonía en la naciente comunidad musulmana. Una minoría creía que esa cuestión no debería haberse sometido a votación y que el poder tendría que haber pasado automáticamente al pariente consanguíneo más cercano al profeta, su primo Alí, uno de los primeros conversos al Islam, pieza fundamental en este damero, y además un guerrero heroico, a quien se suponía el propio Mahoma habría elegido como su sucesor. Estas facciones acabaron por constituir las dos ramas principales del Islam. Para los que apoyaban a Abu Bakr y sus sucesores inmediatos, la relación de Mahoma con Dios era única y definitiva. La tarea primordial del califato era preservar lo que Mahoma había revelado y creado. Se convirtieron en los sunitas, el pueblo de la tradición y el consenso. Para la facción de Alí, chiita, Alí, el gobierno de la nueva sociedad islámica era también una tarea espiritual que involucraba un elemento esotérico. Desde su perspectiva, los musulmanes solo podrían mantener una relación correcta con la revelación de Mahoma si eran guiados por individuos con dotes espirituales que fueran descendientes directos del profeta y de Alí, los fideicomisarios de los significados internos ocultos de la religión. Cuando Alí, que finalmente llegó al poder como cuarto califa, fue desafiado por la rebelión y asesinado por una turba, los sunitas tomaron como su tarea central la restauración del Islam y decidieron respaldar a la facción que restableciera la estabilidad. Los chiitas decretaron que las nuevas autoridades eran usurpadores ilegítimos y ensalzaron a los mártires que habían muerto en la resistencia. Estas actitudes generales habrían de prevalecer durante siglos. Las rivalidades geopolíticas agravaron las diferencias doctrinales. Con el correr del tiempo se formaron las esferas distintas, como la árabe, persa, turca
y mogol. Si bien todas observaban teóricamente el mismo orden musulmán global, se conducían como monarquías rivales con intereses distintos y distintas interpretaciones de su fe. En algunos casos, incluido la mayor parte del periodo mogul en la India, estas conllevaban un enfoque relativamente ecuménico e incluso sincrético que promovía la tolerancia hacia otras creencias y privilegiaba las políticas exteriores prácticas sobre los imperativos sectarios. Cuando sus pares sunitas le suplicaron que comenzara la yihad contra el Irán chiita, la India mogul puso objeciones basadas en la amistad tradicional y la ausencia de casus belli. Al final, el ímpetu del proyecto mundial del Islam flaqueó cuando la primera ola de expansión musulmana fue rechazada en Europa. Las batallas de Poitiers y Tours en Francia en 732 dieron por concluida una serie de avanzadas, hasta entonces ininterrumpidas, de las fuerzas musulmanas árabes y nordafricanas. La defensa bizantina de Asia Menor y Europa Oriental mantuvo durante 4 siglos una línea detrás de la cual Occidente comenzó a desarrollar sus propias ideas postimperio romano del orden mundial. Cuando los bizantinos regresaron temporalmente a Oriente Próximo, comenzaron a proyectar conceptos occidentales sobre los territorios que administraban los musulmanes. Las cruzadas, incursiones lideradas por caballeros cristianos sobre la histórica Tierra Santa que el Islam había incorporado en el siglo VII, tomaron Jerusalén en el año 1099 y establecieron allí un reino que perduró casi 2 siglos. La reconquista cristiana de España culminó con la caída de Granada, último bastión musulmán en la península ibérica, en 1492, empujando la frontera occidental del Islam nuevamente hacia el norte de África. En el siglo XIII, el sueño de orden universal reapareció. Un nuevo imperio musulmán, liderado por los turcos otomanos, seguidores del conquistador Osmán, expandió su otrora menor estado anatolio en una formidable potencia capaz de desafiar y al final desplazar los últimos vestigios del imperio bizantino. Comenzaron a construir un sucesor para los grandes califatos islámicos de siglos anteriores. Presentándose como los líderes de un mundo islámico unificado, se expandieron en todas direcciones mediante conflictos bélicos disfrazados de guerras santas, empezando por los Balcanes. En 1453 conquistaron Constantinopla, Estambul, la capital de Bizancio, geoestratégicamente situada a caballo del estrecho de Bósforo. Luego incursionaron en el sur y el oeste sobre la península arábiga, Mesopotamia, el norte de África, Europa Oriental y el Cáucaso, convirtiéndose en la potencia litoral dominante del Mediterráneo oriental. Al igual que el primer imperio islámico, los otomanos concebían su misión política como universal y afirmaban el orden del mundo. Los sultanes proclamaban ser la sombra de Dios en la tierra y el gobernante universal que protege al mundo. Del mismo modo que sus predecesores medio milenio atrás, el Imperio Otomano entró en contacto con los estados de Europa Occidental en su expansión hacia el oeste. La divergencia entre lo que más tarde sería institucionalizado como el sistema multipolar europeo y el concepto otomano de un único imperio universal confería un carácter complejo a sus relaciones. Los otomanos se negaban a aceptar a los estados europeos como legítimos o iguales. No era una simple cuestión de doctrina islámica, también reflejaba un juicio sobre la realidad de las relaciones de poder, porque el Imperio Otomano era territorialmente más vasto que todos los estados europeos occidentales juntos, y durante muchas décadas militarmente más fuerte que cualquier coalición concebible entre estos.
En este contexto, los documentos oficiales otomanos acordaban en sus protocolos un rango inferior al del sultán, el monarca del Imperio Otomano, a los monarcas europeos. Era un rango equivalente al de visir o primer ministro. Del mismo modo, los embajadores europeos que tenían permiso de los otomanos para residir en Constantinopla lo hacían en carácter de suplicantes. Los pactos negociados con esos enviados no se redactaban como tratados bilaterales, sino como concesiones de privilegio unilaterales y susceptibles de ser revocadas en cualquier momento, de privilegios otorgadas por un sultán magnánimo. Cuando los otomanos llegaron al límite de potencia militar, ambas partes tuvieron que alinearse ocasionalmente entre sí por cuestiones de ventaja táctica. Los intereses estratégicos y comerciales más de una vez sortearon la doctrina religiosa. En 1526, Francia, que se consideraba rodeada por el poder de los Habsburgo en España al sur y por el Sacro Imperio Romano, también liderado por los Habsburgo, al este, propuso una alianza militar al sultán otomano Suleimán el Magnífico. Era el mismo concepto estratégico que 100 años atrás había provocado la alineación de la Francia católica con la causa protestante en la Guerra de los 30 años. Suleimán, que veía en el poder de los Habsburgo el principal obstáculo para las ambiciones otomanas en Europa Oriental, respondió favorablemente, aunque trató al rey de Francia, Francisco I, como un aliado inequívocamente menor. No quiso pactar una alianza, que habría implicado igualdad moral. En cambio, concedió su apoyo como un acto unilateral venido del cielo. Yo, que soy el sultán de sultanes, soberano de soberanos, dispensador de coronas a los monarcas sobre la faz de la tierra, la sombra de Dios en la tierra, el sultán y señor soberano del Mar Blanco y del Mar Negro, de Rumelia y de Anatolia, de Caramania, a vos, que sois Francisco, rey de la tierra de Francia. Habéis enviado a mi puerto, refugio de soberanos, una carta. Aquí habéis pedido ayuda y socorro para vuestra empresa. Tened coraje entonces y no desmayéis. Nuestros gloriosos predecesores y nuestros ilustres ancestros, que Alá ilumine sus sepulcros, nunca han cesado de hacer la guerra para repeler al enemigo y conquistar sus tierras. Nosotros mismos hemos seguido sus pasos, y en todos los tiempos hemos conquistado provincias y ciudadelas de gran poderío y difíciles de someter. Noche y día nuestro caballo está ensillado y nuestro sable ceñido. De esto surgió una activa cooperación militar, que incluyó operaciones navales conjuntas otomano-francesas contra España y la península itálica. Ateniéndose a las mismas reglas, los Habsburgo pasaron por alto a los otomanos y solicitaron una alianza con la dinastía chiita Safavid en Persia. Al menos por una vez, los imperativos políticos prevalecieron sobre la ideología. El Imperio Otomano, el enfermo de Europa. Los ataques otomanos al orden europeo se reanudaron, y el más significativo de todos afectó a Viena en 1683. El sitio de Viena, interrumpido ese mismo año por un ejército europeo comandado por Eugenio de Saboya, marcó el cenit de la expansión otomana. A fines del siglo XVIII, y con creciente ímpetu durante todo el siglo XIX, los estados europeos comenzaron a revertir el proceso. El Imperio Otomano se había vuelto gradualmente esclerótico debido a la acendrada resistencia a la modernización de las facciones religiosas más ortodoxas de la corte. Rusia ejercía presión sobre el imperio desde el norte, marchando hacia el Mar Negro y sobre el Cáucaso. Rusia y Austria avanzaban sobre los Balcanes desde el este y el oeste,
mientras que Francia y Gran Bretaña competían por la influencia en Egipto, la joya de la corona del Imperio Otomano, que en el siglo XIX alcanzó diversos grados de autonomía nacional. Sacudido por los disturbios internos, las potencias occidentales trataban al Imperio Otomano como si fuera el enfermo de Europa. El destino de sus vastas posesiones en los Balcanes y Oriente Próximo, entre ellas importantes comunidades cristianas con vínculos históricos con Occidente, se transformó en la cuestión oriental, y durante buena parte del siglo XIX, las grandes potencias europeas intentaron repartirse las posesiones otomanas sin perturbar el equilibrio de poder continental. Por su parte, los otomanos apelaron al recurso de los débiles, intentaron manipular a las fuerzas rivales para obtener la máxima libertad de acción. De este modo, a finales del siglo XIX, el Imperio Otomano pasó a formar parte del equilibrio europeo como miembro provisional del orden internacional westfaliano, pero también como una potencia decadente que ya no controlaba enteramente su destino. Un peso que había que considerar en el momento de establecer el equilibrio europeo, pero no un socio plenipotenciario en el momento de diseñarlo. Gran Bretaña utilizó al Imperio Otomano para bloquear la avanzada rusa sobre los estrechos. Austria se alió alternativamente con Rusia y los otomanos para resolver las cuestiones balcánicas. La Primera Guerra Mundial puso fin a las maniobras cautelosas. Aliados con Alemania, los otomanos entraron en la guerra con argumentos extraídos de ambos sistemas internacionales, el westfaliano y el islámico. El sultán acusó a Rusia de violar la neutralidad armada del imperio cometiendo un ataque injustificado contrario a la ley internacional y prometió recurrir a las armas para salvaguardar nuestros justos intereses, un casus belli westfaliano por antonomasia. Simultáneamente, el principal líder religioso otomano declaró la yihad, acusando a Rusia, Francia y Gran Bretaña de ataques emprendidos contra el califato con el propósito de aniquilar el Islam, y proclamó el deber religioso de los maometanos de todos los países, incluidos los que se encontraban bajo administración británica, francesa o rusa, de acudir presurosos con sus cuerpos y sus posesiones a la yihad, o de lo contrario, enfrentarse a la ira de Dios. La Guerra Santa suele empujar a los ya poderosos a realizar esfuerzos todavía mayores. Sin embargo, está condenada al fracaso si desatiende las realidades estratégicas o políticas. Y el ímpetu de la época era la identidad nacional y los intereses nacionales, no la yihad global. Los musulmanes del Imperio Británico no hicieron caso de la declaración de yihad. Los líderes musulmanes claves en la India británica prefirieron concentrarse en las actividades de los movimientos independentistas, casi siempre de naturaleza ecuménica y compartidos con sus compatriotas hinduistas. En la península arábiga despertaron las aspiraciones nacionales, intrínsecamente antiotomanas. Las esperanzas alemanas de un respaldo panislámico a la guerra resultaron una quimera. Tras el fin de la guerra de 1918, los territorios otrora otomanos fueron incorporados al sistema internacional westfaliano mediante una variedad de mecanismos impuestos. El sistema westfaliano y el mundo islámico. El Tratado de Sèvres de 1920, firmado con los restos del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, volvió a concebir Oriente Próximo como un conjunto de estados, un concepto que hasta entonces no era parte de su léxico político. Algunos, como Egipto y el Irán no árabe, habían tenido experiencias históricas anteriores como imperios y entidades culturales. Otros habían sido inventados,
como mandatos británicos o franceses, indistintamente un subterfugio del colonialismo o un intento paternalista de definirlos como estados incipientes que necesitaban cautela y tutela. El acuerdo Sykes-Picot de 1916, llamado así en homenaje a sus negociadores británico y francés, había dividido Oriente Próximo en esferas de influencia. El sistema de mandatos, ratificado por la Sociedad de Naciones, puso en práctica esa división. Siria y Líbano fueron asignados a Francia. Mesopotamia, luego Irak, quedó bajo influencia británica, y Palestina y Transjordania pasaron a ser el mandato británico de Palestina, que se extendía desde la costa del Mediterráneo hasta Irak. Cada una de estas entidades contenía múltiples grupos sectarios y étnicos, algunos de los cuales compartían una historia de conflictos. Esto permitía que el poder mandante gobernara en parte manipulando las tensiones, sentando de este modo los fundamentos de futuras guerras y guerras civiles. Con respecto al sionismo floreciente, el movimiento nacionalista judío para establecer un Estado en la tierra de Israel, una causa anterior a la guerra, pero que había ganado fuerza en sus postrimerías, la Declaración de Balfour de 1917 del gobierno británico, una carta del secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña a Lord Rothschild, proclamó favorecer el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, al mismo tiempo que aseguraba que está muy claro que no se hará nada que pueda perjudicar a los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes. Según parece, Gran Bretaña compensó la ambigüedad de esta declaración prometiéndole también el mismo territorio al jerife de la Meca. Estas redistribuciones formales del poder provocaron grandes tensiones y revueltas. En 1924, los líderes laico-nacionalistas de la recientemente proclamada República de Turquía abolieron la institución principal de la unidad panislámica, el califato, y declararon el Estado secular. Desde entonces, el mundo musulmán quedó a caballo entre el orden internacional westfaliano victorioso y el ahora irrealizable concepto del Dar al-Islam. Con escasa experiencia, las sociedades de Oriente Próximo procuraron redefinirse como estados modernos dentro de fronteras que en su mayor parte no tenían raíces históricas. La emergencia del Estado secular de estilo europeo no tenía precedentes en la historia árabe. La primera respuesta de los árabes fue adaptar los conceptos de soberanía y Estado a sus propios fines. Las élites comerciales y políticas establecidas comenzaron a operar dentro del marco de orden westfaliano y de la economía global. Lo único que exigieron fue el derecho de sus pueblos a participar como iguales. Perseguían la independencia genuina para las unidades políticas constituidas, incluso las de reciente creación, no el derrocamiento del orden westfaliano. En pos de estos objetivos, comenzó a gestarse una corriente laicista, pero que no culminó como en Europa en un orden pluralista. Aparecieron dos tendencias opuestas. Los panárabes aceptaban la premisa de un sistema basado en el Estado, pero el Estado al que aspiraban era la nación árabe unida, una única entidad étnica, lingüística y cultural. En contraste, el Islam político insistía en la religión común como el mejor vehículo para una identidad árabe moderna. Los islamistas, cuya manifestación hoy más conocidas es la Hermandad Musulmana, eran por lo general miembros de la nueva clase media con instrucción superior. Muchos pensaban que el islamismo era una manera de entrar en la era de posguerra sin tener que abandonar sus valores, un modo de ser modernos sin convertirse en occidentales. Hasta la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas
tuvieron la fuerza necesaria para mantener el orden regional que ellas mismas habían pergeñado para Oriente Próximo después de la Primera Guerra Mundial. Pero después, la capacidad de las potencias europeas para controlar poblaciones cada vez más intranquilas desapareció. Estados Unidos emergió como la principal influencia exterior. En las décadas de 1950 y 1960, los gobiernos más o menos feudales y monárquicos de Egipto, Irak, Siria, Yemen y Libia fueron derrocados por sus comandantes militares, que procedieron a instaurar una forma de gobierno laica. Los nuevos gobernantes, por lo general reclutados en segmentos de la población hasta entonces excluidos del proceso político, procedieron a aumentar su apoyo popular con apelaciones al nacionalismo. Las culturas políticas populistas, pero no democráticas, arraigaron en la región. Gamal Abdel Nasser, el carismático líder populista de Egipto entre 1954 y 1970, y su sucesor Anwar al-Sadat, eran hombres de provincias que fueron ascendiendo de cargo. Saddam Hussein en Irak, de origen humilde como ellos, puso en práctica una versión más extrema del gobierno militar laico. Gobernado por la intimidación y la brutalidad desde el comienzo de los años 70, al principio como hombre fuerte de facto y luego desde 1979 como presidente, hasta 2003, buscó atemorizar a la región con su belicosidad. Tanto Hussein como su aliado ideológico en Siria, el astuto y despiadado Hafez al-Assad, impusieron las minorías sectarias a que pertenecían sobre poblaciones mayoritarias mucho más numerosas, irónicamente de orientaciones opuestas. Los sunitas gobernaban a la mayoría chiita en Irak, y los casi chiitas alawatis gobernaban a la mayoría sunita en Siria, proclamado el nacionalismo panárabe. Se desarrolló una sensación de destino nacional común como sustituto de la visión islámica. Pero el legado islámico pronto volvió a reafirmarse. Los partidos islamistas, que mezclaban la crítica a los excesos y defectos de los gobernantes laicos con argumentos tomados de las escrituras acerca de la necesidad de una forma de gobierno de inspiración divina, abogaban por la formación de una teocracia panislámica para reemplazar a los estados existentes. Vilipendiaban a Occidente y a la Unión Soviética por igual. Muchos gobernantes militares, muchos respaldaban sus ideas con oportunistas atentados terroristas. Los gobernantes militares reaccionaron de inmediato, suprimieron los movimientos políticos islamistas, a los que acusaron de socavar la modernización y la unidad nacional. Esa época, con sobrada razón, no es idealizada en la actualidad. Los gobiernos militares, monárquicos y otros autocráticos de Oriente Próximo veían el disenso como sedición, dejando poco espacio para el desarrollo de la sociedad civil o las culturas pluralistas, una laguna que perseguiría a esta región hasta el siglo XXI. No obstante, dentro del contexto de nacionalismo autocrático, comenzaba a tomar forma un acuerdo provisional con el orden internacional contemporáneo. Algunos de los gobernantes más ambiciosos, como Nasser y Saddam Hussein, intentaron ampliar su alcance territorial, directamente por la fuerza o mediante demagógicos llamamientos a la unidad árabe. La Confederación de Egipto y Siria, aunque de corta vida, 1958 a 1961, fue un fiel reflejo de ese intento. Pero los esfuerzos en este sentido fracasaron porque los estados árabes protegían demasiado su patrimonio como para disolverlo en un proyecto más amplio de integración política. Así, al final,
La base común de las políticas para los gobernantes militares era el Estado, y un nacionalismo que en su mayor parte coincidía con las fronteras establecidas. Dentro de este contexto, buscaron explotar la rivalidad de las potencias de la Guerra Fría para aumentar su propia influencia. Desde finales de los años 50 hasta comienzos de la década de los 70, la Unión Soviética fue su vehículo para presionar a Estados Unidos. Se convirtió en la principal abastecedora de armas y en adalid diplomática de los estados nacionalistas árabes que a su vez apoyaban los objetivos internacionales soviéticos. Los autócratas militares profesaban una suerte de lealtad general al socialismo árabe y manifestaban su admiración por el modelo económico soviético, pero en la mayoría de los casos, las economías continuaron siendo tradicionalmente patriarcales y basadas en industrias únicas dirigidas por tecnócratas. El factor predominante era el interés nacional, tal como lo concebían los regímenes, no la ideología política o religiosa. Las relaciones entre los mundos islámico y no islámico en la época de la Guerra Fría respetaron este enfoque esencialmente westfaliano, basado en el equilibrio de poder. Egipto, Siria, Argelia e Irak respaldaban en líneas generales las políticas soviéticas y seguían el liderazgo soviético. Jordania, Arabia Saudí, Irán y Marruecos preferían a Estados Unidos y además su seguridad dependía del respaldo estadounidense. Todos estos países, con excepción de Arabia Saudí, eran gobernados como estados seculares, aunque varios mantenían formas monárquicas tradicionales de tintes religiosos para garantizarse la legitimidad política, y respetaban ostensiblemente los principios del estatismo basado en el interés nacional. La distinción básica radicaba en saber qué superpotencia había elegido cada país para alinearse en la defensa de sus intereses. En 1973 a 1974, esta alineación cambió. Convencido de que la Unión Soviética podía abastecer armas, pero no progresos diplomáticos para recuperar la península del Sinaí de la ocupación israelí, Israel se había apoderado de la península en 1967 durante la Guerra de los 6 días, el presidente egipcio Anwar al-Sadat cambió de bando. A partir de ese momento, Egipto operaría como un aliado de facto de Estados Unidos. Su seguridad estaría basada en armas norteamericanas, no soviéticas. Siria y Argelia adoptaron una posición más equidistante entre los dos bandos de la Guerra Fría. El rol regional de la Unión Soviética se vio seriamente reducido.